Buenos días a todos y a todas. Buenos días. Primero que todo, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los asistentes, académicos, estudiantes y por supuesto a las autoridades. Estamos hoy en esta actividad organizada por la Facultad de Ciencias Básicas de nuestra universidad, de tal manera de poder conversar además con un equipo de profesores especialistas en el área. El tema que nos convoca hoy es Revolución Educativa, cómo la inteligencia artificial transforma la enseñanza y el aprendizaje en educación superior. Por supuesto, en primer lugar, y para dar comienzo a este evento, invitamos a la decana de la Facultad de Ciencias Básicas, profesora doctora Patricia Castañeda Pez, a dar unas palabras iniciales para comenzar nuestra actividad. Gracias, Carmen. Muy buenos días a todas las personas presentes. Muchas gracias por estar acá. Me alegra mucho ver estudiantes también. Lo hemos pensado también para ustedes, futuros colegas. Y yo me voy a permitir leer. Tengo que leer. Ya les voy a contar después por qué tengo que leer. Apreciados participantes del seminario Revolución Educativa, como la inteligencia artificial transforma la enseñanza y el aprendizaje en educación superior. Hoy nos reunimos en este importante encuentro académico para explorar y reflexionar sobre el impacto que la inteligencia artificial tiene en la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. Deseo compartir con ustedes algunas palabras que reflejen la visión y perspectiva de la Facultad de Ciencias Básicas en relación a esta temática. La irrupción de la inteligencia artificial ha generado un profundo impacto en diversos ámbitos de nuestra sociedad, y la educación no es la excepción. La forma en que enseñamos y aprendemos está siendo transformada por las tecnologías de inteligencia artificial, presentándonos desafíos y tensiones que debemos abordar con reflexión académica. Una de las principales tensiones a las que nos enfrentamos es la relación entre trabajo y educación. La automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo las habilidades y competencias requeridas en el mundo laboral. Esto nos lleva a replantear la formación que brindamos a nuestros estudiantes, preparándolos para una realidad en constante evolución. Es crucial que como educadores comprendamos y adaptemos nuestras prácticas pedagógicas para integrar de manera efectiva la inteligencia artificial en los procesos formativos, fomentando así una educación más pertinente y acorde a las necesidades del siglo XXI. En la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación estamos comprometidos con la transformación educativa y la incorporación de las TIC en nuestros procesos formativos. Nuestra visión es formar profesionales de la educación capaces de enfrentar los desafíos actuales y futuros, utilizando las herramientas y recursos que las TIC nos ofrece sin perder de vista el valor fundamental de la interacción humana y el compromiso con el desarrollo integral de cada estudiante. Estamos convencidos de que la inteligencia artificial, en combinación con una pedagogía sólida y una formación en ciencias básicas, puede potenciar el aprendizaje y abrir nuevas oportunidades para nuestros estudiantes. Es un camino en el que debemos transitar con cautela, reflexionando sobre el impacto ético, la equidad y la inclusión. Pero también es un camino lleno de posibilidades en el que la inteligencia artificial se convierte en una aliada para una educación más dinámica, personalizada y adaptada a las necesidades individuales de cada estudiante. En resumen, la inteligencia artificial está transformando la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. Como Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, abrazamos esta revolución educativa y nos comprometemos a formar docentes preparados para enfrentar los desafíos de este nuevo paradigma. Trabajaremos para integrar de manera responsable la inteligencia artificial en nuestros procesos pedagógicos y científicos, buscando siempre el equilibrio entre la tecnología y el valor humano en la educación. Estoy convencida de que juntos podemos aprovechar al máximo el potencial de la inteligencia artificial para impulsar una verdadera revolución educativa en beneficio de nuestros estudiantes y de la sociedad en general. Gracias por su atención
y que tengan un exitoso seminario. Bueno, estas no son mis palabras. ¿Quién la hizo el chat? Muchas gracias por estar acá. Este es el tremendo desafío. Y yo le preguntaba al profesor Jonathan García, gracias colegas por estar acá, ¿cómo vamos a evaluar ahora? Jonathan, enséñame por favor. Y conversando con el profesor Vidal Basoalto, contarles un poco brevemente este encuentro entre colegas de distintas unidades académicas de nuestra universidad, que ha sido siempre el interés de nosotros como Facultad de Ciencias, empezar a articularnos con otras unidades académicas de la universidad, cosa que hemos hecho históricamente, pero aquí veíamos una tremenda oportunidad que nos planteó el profesor Vidal Basoalto, cuando me invitó a escuchar resultados de su investigación. Tenemos temas en común, intereses comunes con Vidal, y bueno, obviamente el profesor David Reyes, a quien le agradezco públicamente toda su gestión. Este es el fruto de esas conversaciones y yo creo que el inicio. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este inicio. Este será el inicio de articulaciones con otras unidades dentro de nuestra universidad, pensando siempre en que todos crecemos y todos aprendemos. Son espacios de aprendizaje para todas y todos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos las palabras de nuestra decana, que de manera tan ejemplificadora nos muestra, ¿no es cierto?, la importancia del tema que vamos a abordar hoy. Primero me gustaría mencionar, a modo de presentación, la modalidad en la cual vamos a trabajar este seminario, además indicando que esta actividad se realiza en base a un concurso de fondos internos a partir de lo que es DIUMSE. La modalidad de esta actividad, este seminario, va a ser de la siguiente manera. Contamos con 3 expositores, por supuesto que vamos a presentar a cada uno de ellos. La modalidad es que van a presentar 15 minutos aproximadamente el tema y luego realizaremos un debate. El debate va a ser mediado. Vamos a estar, tal como yo creo que estos 2 últimos años hemos funcionado, de manera híbrida. Es decir, hay participantes como ustedes que están, ¿no es cierto?, en la sala y vamos a interactuar de esta manera, pero también con ayuda del profesor Reyes vamos a trabajar con las personas que están en Zoom. De esta manera cumplimos con el objetivo de trabajar de manera híbrida. Bueno, sin más preámbulo, entonces voy a pasar a presentar al primer expositor. Voy a leer ahora. El profesor Fabián González Calderón, quien es doctor en Política y Gestión Educativa por la Universidad de Playa Ancha, magíster en Historia y Ciencias Sociales, profesor de Historia y Geografía por la UNCE, actualmente profesor titular e investigador de la Facultad de Pedagogía en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Tiene a su cargo la Cátedra de Historia y Política de Educación chilena. Además, es integrante del equipo de investigación del proyecto DIUMSE Relación Trabajo-Educación, las nuevas formas de trabajo docente, estudio de los discursos y prácticas de los académicos de educación superior. La temática de Fabián aborda la influencia de las corporaciones tecnológicas transnacionales, tales como Google y otras, en los sistemas educativos locales durante la pandemia, además del impacto en la política educativa y la reorganización del capitalismo global. Se discutirá si estas corporaciones público-privadas son fuentes de influencia novedosas y si pueden generar conflictos ideológicos entre autonomía docente y el análisis automatizado de datos. Por otra parte, también están los intereses públicos, corporativos, educación, capacitación, entre otros. Entonces damos paso a la presentación del profesor Fabián. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. A nombre de nuestro grupo de investigación, agradezco la invitación de la decana y de la facultad. Básicamente a compartir lo que ha sido una experiencia de trabajo para nosotros muy enriquecedora y de mucho interés. No solo porque hoy día, de cierta manera, y creo que todos lo sabemos, está
algo de moda, sino porque creemos que tiene tremendas implicancias para lo que es la educación universitaria en general, pero muy en particular la formación de profesoras y profesores. Entonces, más allá de los intereses que nosotros tenemos en nuestra investigación en particular, nos parece que esto tiene otras repercusiones contemporáneas, actuales, contingentes, que son muy interesantes de compartir y de debatir. Bueno, yo lo que intentaré hacer es mostrarles a manera básicamente de historia, por decirlo así, o una suerte de relato narrado, de un par de cuestiones que tienen que ver con lo que ha pasado con la relación entre el mundo de las tecnologías y la educación, particularmente desde el año 2019 a la fecha. Básicamente porque creo que es lo que tenemos más en la memoria y nos puede ayudar a entender un poco mejor este entramado mundo. Si ustedes se fijan, yo parto del título diciendo, de cierta forma, afirmando lo que está en la convocatoria del seminario, que es que hay una revolución. De todas maneras, en la presentación anticipo, no me voy a referir a la inteligencia artificial, y no voy a hacer el ejercicio de pedirle a ChatGPT tal cosa, porque, bueno, porque creo que todo ese mundo está por delante y habrá que descubrirlo y es parte de la novedad del momento. Más bien me voy a referir a aspectos que son menos virtuales y menos artificiales y más reales, por decirlo de cierta manera. Y bueno, voy a partir por lo siguiente. Bueno, quise hacer un resumen de lo que voy a tratar. Básicamente, me interesa en ciertos planos, sobre todo al principio, distinguir esto de lo virtual de lo real. Creo que tenemos que separar un poco esas cosas porque de pronto parecemos un poco obnubilados por la cuestión artificial y por estos ejercicios. Y creo que, claro, hay que considerarlos, pero en su dimensión justa, ¿sí? En el sentido de mirar la realidad tal como se comporta, ¿verdad? O como pensamos que se comporta, porque creo que ambas cosas son necesarias, ¿sí? No solo la mirada hacia lo artificial. Y en segundo lugar, bueno, como decía en la presentación, tensionar un poco este tema de la relación entre las agendas privadas y las agendas públicas, ¿no? Y instalar algunas preguntas respecto de eso. Dar un vistazo muy general, porque si no nos demoraríamos mucho, a la cuestión del mercado de la educación y tecnología, ¿no? Y por último, bueno, hacer unas preguntas, hacernos algunas preguntas que nos puedan quedar para la conversación. Ahora sí parto entonces con lo primero que quería mostrarles, es lo siguiente. Bueno, la foto que están viendo la saqué el día viernes pasado. Y en el muro de esas contenciones de viales, te ven, creo, lo que dice, ¿no? Dice, no a Amazon en Huechuraba. En la zona norte de la región metropolitana se han concentrado una cantidad bien importante de data centers, que son digamos, la materialización, por decirlo así, más concreta de cómo se almacenan datos a nivel global, o en este caso regional, etc. Y bueno, ahí hay un tema sobre el cual no me voy a referir, pero lo puse ahí solo para hacer la mención de lo contemporáneo y lo real que es, lo real en el día a día, digamos, las tensiones que generan todas estas cuestiones. Pero concretamente me quiero referir a lo siguiente. Ahí tal vez no se va a notar demasiado en la presentación, pero a propósito de esa consigna y de esa fotografía, quiero leer un extracto de lo que fue el primer convenio que estableció el Ministerio de Educación de Chile con Google. Este es un extracto textual del convenio. Ese convenio fue firmado entre ambas partes en mayo del año 2019. Dice más o menos así el texto. La tecnología ha transformado la manera en que las personas se relacionan y se comunican. La sociedad de la información y las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación han impactado los espacios de socialización, familia, escuela, comunidad, medios de comunicación, entre otros, a tal punto que la convivencia y la perspectiva de futuro han sido desvirtuados por esta influencia. Eso decía textual, considerando el
el convenio de colaboración que firmó Google con el Ministerio de Educación de Chile en el año 2019. Ese convenio tenía que ver con el interés del Ministerio de implementar formación ciudadana digital, ¿verdad?, a nivel escolar fundamental. Y Google iba a ser el colaborador fundamental. Entonces, bueno, rescato eso porque luego ya en el periodo de la máxima contingencia de la pandemia, el Ministerio de Educación firma un segundo convenio con Google. Por favor, la siguiente imagen. Bueno, esta particularidad de firmar convenios con estas compañías, bueno, la diferencia entre el primer convenio y el segundo convenio es bien interesante porque, claro, es de otra naturaleza, porque ya estamos en medio de la pandemia y básicamente lo que hace el ministerio es buscar una fórmula que le permita la mantención de las clases, digamos, vía por distancia. Y entonces firma un segundo convenio. La diferencia entre ese convenio y el anterior la puedo graficar. Si puedes hacer un clic en la imagen de la... Ah, no, perdón. Devuélvete nomás, David, gracias. Claro, es que había un mapa ahí. Había puesto el mapa de dónde está ubicada la compañía con la que hace el segundo convenio el ministerio, que ya no es Google Chile, como en el primer convenio, sino que en este caso es con su sede central en San Francisco. Es decir, en términos concretos, lo que quería mostrar es que el segundo convenio implica una relación con una empresa que está a casi 10.000 kilómetros de distancia. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, podríamos hacerle un montón de preguntas respecto de esa relación, ¿no? ¿Por qué un ministerio sale a hacer un convenio con una empresa que está a ese nivel de distancia? O sea, un ministerio de un país local. A alguien podría parecer normal, pero creo que es interesante abordar el problema, ¿sí? Bueno, en ese segundo convenio se dicen montones de cosas. Ahora sí, David, la siguiente imagen. Pero tal vez, resumiendo, las más relevantes serían las siguientes. Hay en el interés de Google, que si uno revisa el convenio, es principalmente quien redacta el convenio. Pareciera que la parte jurídica del ministerio se restó básicamente a llevarle el documento al ministro, pero básicamente dice que Google tiene interés en el desarrollo de habilidades del siglo XXI. Ese es el discurso que hay detrás de todo eso. Discurso absolutamente explícito en todo caso. En segundo lugar, la compañía Google dice que va a prestar apoyo pedagógico y técnico, ¿sí?, al ministerio. Apoyo pedagógico y técnico. Y en tercer lugar, que lo que va a hacer, bueno, lo que va a hacer evidentemente Google todo el tiempo es gratuito y tiene que ver con su área de filantropía, etc. En tercer lugar, lo que hace es que va a posibilitar que a través de estos convenios y a través de otros subconvenios, eventualmente se pueda hacer monitoreo del uso de estas plataformas. Es decir, hacer seguimiento de cómo se usa, cuánta gente está conectada, en fin, cuáles fueron los usuarios, etcétera, etcétera. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, eso, como ustedes saben, fundamentalmente se vio dirigido, estuvo una cara mucho más visible en lo que se orientó hacia la educación escolar, ¿no? Porque esa era probablemente la primera urgencia, especialmente de marzo del 2020. ¿Sí? Si nos preguntamos qué pasó con la educación superior, la verdad no es muy distinto. ¿Sí? Es decir, los mismos recursos que estuvieron disponibles para la educación escolar estuvieron disponibles para la educación superior. En este caso, por ejemplo, lo que permitía el convenio con Google era el uso de todas las plataformas que están asociadas a la suite de Google para educación, que, por ejemplo, muchas universidades o ya usaban o usaron en el periodo siguiente a la fecha en que se cerraron las universidades y su presencialidad. La siguiente, por favor. El Ministerio de Educación envió una orientación a las instituciones de educación superior en la que sugirió el uso de todas estas aplicaciones que ustedes están viendo aquí. Es decir, dijo lo siguiente: para la comunicación con los estudiantes sugerimos usar WhatsApp,
Slack y el correo institucional, esas las que están en la primera columna. Para los sistemas de gestión de aprendizaje, Google Classroom, Moodle, Canva, Blackboard. ¿Sí? Y en el caso de la grabación de clases o la disposición de estas clases online, lo que ustedes ya saben, YouTube, Google Meet, Zoom, etc. ¿Sí? Esa básicamente fue la orientación que entregó el Ministerio de Educación o la Subsecretaría de Educación Superior para ese periodo de mayor dificultad y crisis. ¿Sí? Es decir, en esta en general predomina Google, porque es con quien se estableció el convenio, aun cuando están las otras, ¿no? Las otras plataformas que o estén relacionadas o sean en realidad de otra propiedad, pero básicamente lo que aquí ocurre es que se pone como a disposición del mundo educativo y de la matrícula escolar y del profesorado de todos los niveles esta, ¿cómo se dice? Esta oferta, ¿no? De aplicaciones en sus diversos usos. La siguiente, por favor. Bueno, y si nos concentramos en Google, propiamente tal, la idea es que siempre diga, bueno, ¿qué es esta compañía? ¿De qué está compuesta? En fin. Y aunque eso sería un poco difícil de explicar en pocas palabras, podemos decir sí lo siguiente. Google declara que su misión, como están viendo ahí, es reorganizar la información del mundo para que todos puedan acceder a ella y usarla. ¿Sí? Pero además le agregó un elemento bien interesante cuando Google salió a la bolsa el año 2004 aproximadamente, en parte de los propietarios de Google hicieron una carta que está disponible en internet, obviamente en Google, para todos los usuarios, donde le explican a los accionistas cómo va a venir el momento siguiente de Google en el futuro. Y una de las cosas que ellos declaran es que, bueno, van a tratar a través de Google de hacer del mundo un lugar mejor. Entonces, es interesante saber que la empresa quiere hacer del mundo un lugar mejor y quiere que todos seamos prácticamente ciudadanos del mundo digital felices. ¿Sí? Y me acordaba que Superman hace poco también cambió su lema, y su lema actual es luchar por la verdad, la justicia y porque el mundo sea un mejor lugar también. Entonces pareciera que todo está encaminado para que el mundo sea un mejor lugar, por lo tanto no tendríamos que preocuparnos de nada. Pero Google tiene esa preocupación y supuestamente hace lo que hace con esta misión. Luego, también es interesante saber que Google, la misma compañía que hace estos convenios con el Ministerio de Educación en pandemia y antes de la pandemia, pertenece o está en el marco de un conjunto de empresas de máximo nivel mundial. En particular, Google pertenece a la compañía matriz se llama Alphabet, ¿sí? Y de esa derivan, Google es la principal filial, por supuesto, de Alphabet. Y también para mostrarles en qué lugar está ubicado Alphabet, en este caso en particular, con todo lo que implica las derivaciones de Google, está en este gráfico representada las empresas más rentables del mundo, donde ustedes pueden ver que son, si no me equivoco, 8, de las 8 más rentables del mundo, Apple, Alphabet y Microsoft, es decir, 3 empresas de tecnología son parte de las 3 más rentables del mundo. Si yo bajara un poco este gráfico, es decir, buscara el número 10 y el número 12, me encontraría probablemente con Meta, que es la propietaria de Facebook y de WhatsApp, exacto. Y también me encontraría con Amazon. ¿Sí? Entonces, bueno, eso nos da una señal del tipo de corporaciones de la cual estamos hablando y del nivel de utilidades que tiene este tipo de corporaciones, que hace, como decíamos, este trabajo de filantropía con distintos países del mundo, por supuesto. La siguiente, David.
El mapa entonces se completaría mostrando lo siguiente. Eso es básicamente lo que se conoce como este universo de las 5 grandes compañías de tecnología en el mundo, de las cuales Google, que es la que está representada en el centro con Alphabet, es la que podemos desmembrar en más partes, por decirlo así, porque la estamos comentando brevemente de manera un poco más específica. Bueno, el Ministerio de Educación no solo estableció convenio con Google, sino que también con Microsoft, y por lo tanto eso significó que también muchas escuelas y universidades pudieron usar también esa suite, por decirlo así, que curiosamente después de la pandemia adoptó una nueva imagen corporativa que se llama Office 365, ya mundialmente conocida y en operación, digamos. Es decir, tuvo la posibilidad de que se facilitara el conocimiento de estos productos en todo el mundo. Bueno, y si uno revisa muy rápidamente y muy esquemáticamente cuál es el contraste que se establece entre las pedagogías tradicionales, por decirlo así, o las que nosotros representamos, seguramente las pedagogías análogas, ¿no?, versus las pedagogías estilo Google, vamos a tener la siguiente situación. En general, los conglomerados económicos a nivel global, quiero decir, el Banco Mundial, la OCDE y cosas por el estilo, consideran que el sistema educativo en cualquier parte es un sistema tradicional, anclado a lo lento, a lo conservador y secuencial, ¿sí? En su contrapartida, el sistema tipo Google es un sistema flexible, dinámico, en fin, adaptado a las necesidades del siglo XXI. Entonces podemos ver de cierta manera una confrontación entre unas pedagogías muy arcaicas y unas ultramodernas, ¿sí? Por lo tanto, pareceríamos desquiciados si no adoptamos las ultramodernas. Y un ejemplo muy concreto, para no extenderme innecesariamente. Lo que están viendo ahí es el ofrecimiento que hace Google de seguir carreras, ¿sí?, de formación, digamos, superior, simplemente a través de la formación en línea y online. Son los certificados que entrega Google, ¿ya? Por favor, la siguiente. Y puse un ejemplo en el que ustedes pueden ver que a través de otra plataforma que se llama Coursera, universidades chilenas, como por ejemplo la Universidad Católica, ofrece cursos, pequeños cursos o cursos que significan microcréditos para ingresar posteriormente a máster, es decir, a nivel, ¿sí? Por lo menos de las que encontré, la Universidad de Chile y la Universidad Católica tienen cursos disponibles en Coursera, ¿sí? Y, bueno, algunos de estos cursos, ¿sí?, no podría decir que todos, pero algunos de estos cursos declaran que el requisito para ingreso es ninguno. Ninguno. Por favor, David. Muy rápido, lo del mercado de las empresas de educación tecnológica. Ahí tienen lo que una consultora internacional catalogó como las 100 más innovadoras en América Latina el año 2020. ¿Sí? Esas son solo de América Latina y son las 100 más innovadoras según este catálogo internacional. Son de diversos tipos, como ustedes pueden ver, de sistemas de gestión de aprendizaje, de evaluación, de empleabilidad, etc. La siguiente, por favor. Lo mismo, pero para el 2022 solo quiero mostrar que son muchas, ¿sí? La siguiente, por favor. Ahí en el gráfico muestran como los subsectores en los que se desarrollan estas empresas. ¿Sí? Algunas que tienen que ver con nuevos modelos de aprendizaje, en fin, cosas de esa naturaleza. La siguiente. Y voy a terminar con esto. En varios noticieros, en realidad, se hizo un reportaje a una de estas empresas de educación tecnológica chilena, ¿sí?, y que actualmente ustedes la pueden ver en algunos canales de cable, en los que se ofrece este servicio de esta empresa que se llama WITED.
¿sí? Y bueno, en la entrevista, su líder, como le llaman ellos, su creador, Gabriel Vera, decía lo que están viendo ahí. Lo voy a leer. Dice, hay papás que tienen un estilo de vida muy distinto, que quieren pasar más tiempo con sus hijos, entonces deciden esta opción, la opción de su empresa. En ese modelo, los papás tienen que inscribir a sus hijos en los exámenes libres a través de la página del Mineduc y luego preparan estos contenidos con nosotros. La idea es que la plataforma reemplace al colegio. ¿Ya? La siguiente pregunta. Y esto es lo que aparece en la página de esta gráfica, digamos, aparece en la página de Widget, donde lo que hace finalmente es mostrar con mucha claridad que su interés es saltarse la escuela. ¿Sí? Bueno, y las preguntas. Las preguntas que planteo, que me parece que sería interesante que nos hiciéramos, entre otras. Hay una que tiene que ver con si estamos teniendo claro dónde se elabora la política educativa de este tiempo. Pareciera que nosotros nos preocupamos a veces si nuestro ministerio produce lo que finalmente van a ser las consecuencias de lo que pasa en la sala de clase o no. Me pareciera que no es tan así, o por lo menos no es el único actor, hay más actores. También hay una evidente tensión entre la pedagogía de estas corporaciones y la pedagogía que eventualmente nosotros quisiéramos que sea la pedagogía que se imparta en estas aulas o la que nuestros estudiantes de formación pedagógica lleven a la escuela y liceos del país. También uno se hace la pregunta, tal vez insidiosa o excesivamente inquieta, de si existe esta necesidad de establecer vínculos con compañías que están a 10.000 kilómetros de distancia. Y además, si esa desigualdad entre una megacorporación y un ministerio de un país tan pequeño como nosotros no signifique algunas consecuencias. Y por último, sí, también en esto están en juego entonces cuestiones que tienen que ver con valores democráticos, con el bien común, ¿sí? Porque pareciera ser que para las empresas tecnológicas y para el mundo asociado un poco a esta línea pedagogía Google, todo se puede resolver y efectivamente el mundo puede ser un lugar mejor, ¿sí? Ese discurso puede ser evidentemente bien discutible. Me quedo hasta ahí. Muchas gracias por su atención. Bueno, vamos a agradecer a Fabián por el interesante tema. Por supuesto que da para el debate que viene posterior a la presentación de los siguientes dos invitados. Quiero presentar a continuación al profesor Jonathan García Cartagena, quien es académico del Departamento de Física de nuestra universidad, quien ha trabajado ampliamente en enseñanza de la tecnología, robótica e inteligencia artificial, así como también en el desarrollo de sensores avanzados e instrumentos para la captura de datos del mundo físico. Es fundador además del Laboratorio de Tecnología de la UNCE, LabTech, el cual es un espacio de creación digital tanto para profesores en formación como profesores en servicio. Su misión es impulsar la innovación en educación científica mediante la creación de tecnología que dé soporte a los procesos de enseñanza en la escuela. La temática del profesor García aborda los diferentes impactos en inteligencia artificial, en la vida diaria de las personas y en el empleo, así como los desafíos de esta implementación en educación superior. Se referirá de esta manera al impacto de la automatización de tareas, personalización de productos y servicios en la eficiencia y toma de decisiones, así como cambios en los patrones de interacción social. Invitamos al profesor García a exponer. Le vamos a indicar cuando le queden 5 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos, tanto a los que están presentes como a los que están en el mundo, a través de la virtualidad, en el mundo real también. Bueno, me referiré, como el título dicta en la presentación que ustedes ya tienen a su visión, a los temas referidos al impacto de la inteligencia artificial en la educación superior, es decir, al título del seminario que informe. Entre las tantas cosas que uno podría preguntarse, y quiero transitar rápidamente a algunos aspectos referidos a los impactos, ¿no? La primera cosa es, ante la pregunta,
¿Cuáles son los impactos esperados de la inteligencia artificial en la vida diaria de las personas? Aquí ya pueden ver a lo menos 5 impactos. Y los quise jerarquizar de acuerdo a la idea central de discusión, ¿no? Primero, cambios en la educación y en el empleo. Ya algo se vislumbró con la presentación reciente. Algo veremos también quizás en el debate posterior. Otras cosas, por ejemplo, cambios en los patrones de interacción social. Ya es un hecho que las redes sociales implican determinados comportamientos y formas de interactuar que antes mis abuelos, por ejemplo, ni siquiera imaginaban. ¿Bien? Y el futuro todavía es nebuloso. No sabemos para dónde vamos en estricto rigor. Además, otras cosas que yo les pongo ya en un orden de tercer nivel, etcétera, por ejemplo, es la personalización de productos y servicios. No sé si ustedes han notado que cada vez que accedan al navegador, este ya le está ofreciendo cosas que son de su perfil de consumo. ¿Y cómo se enteró que yo estoy buscando un curso? ¿Cómo se enteró que quiero, no sé, saber de materiales para la construcción? Ando buscando lámparas. ¿Cómo se enteró de eso? ¿En qué momento llegó a saber que eso es lo que estoy buscando en este momento? En fin, inteligencias artificiales que están sustentando todos estos procesos. Continuando, por ejemplo, mejoren la eficiencia en los procesos y en las tomas de decisiones. Muchas corporaciones a nivel mundial ya están incorporando en sus procesos de toma de decisiones y en los procesos completos de las tareas propias de la organización, inteligencias artificiales para la toma de decisiones. Porque al parecer traen ventajas. No obstante, ya también se reporta mucho en la literatura respecto de los sesgos que implica la aplicación de inteligencia artificial de forma indiscriminada. Vamos a entrar en esas materias, ojalá que el tiempo nos dé, sobre todo los debates, si pudieran ustedes preguntar, nos desarrollamos más la idea. Y algún aspecto positivo, por ejemplo, dice relación con mayor seguridad vial y aspectos que tienen que ver con el tratamiento de los datos y la cibernética en general. Bien, mayor seguridad vial respecto, por ejemplo, se van a organizar los semáforos de forma inteligente, cosa que permitan los flujos de acuerdo a la densidad de tráfico, digamos, que haya por la calle. Que no nos ponga un semáforo en rojo cuando por la calle perpendicular no pase ningún vehículo, ni peatón, ni nada. Entonces, en ese nivel de organización de la vida diaria, están pensando ya aplicaciones de inteligencia artificial. Continuamos. Quise transitar rápidamente, no quise pasar por los elementos del empleo, porque un poco están vislumbrados en lo que dice relación con la capacitación o las formas nuevas de educación, etcétera, ¿bien? Que va a generar oportunidades como tensiones y desafíos en general, ¿no? Quise transitar rápidamente a la pregunta que es el asunto central de la discusión acá en este seminario. ¿Cuáles serán los desafíos de la inteligencia artificial en la educación superior? Naturalmente esto lo pueden explayar o más bien extender hacia la educación en un sentido muy amplio. ¿Bien? Primero, el primer gran desafío, también los jerarquicé, falta de comprensión de cómo funciona una inteligencia artificial. Yo creo que ese es el principal desafío, sobre todo para nosotros como académicos acá, respecto del potencial uso. Nos preguntamos, la pregunta retórica que la decana hizo al principio en su exposición, en su presentación, ¿de qué manera vamos a evaluar? Si ya el ChatGPT o ChatGPT es capaz de generar texto, pero no es como antes que uno accedía, le preguntaba a Google algo y nos mandaba un Wikipedia, por ejemplo, y uno corta y pega. No, el ChatGPT genera texto a partir de todo lo que está en el mundo disponible para él. Evaluaremos pidiendo el ensayo a los muchachos. Las tesis, ¿qué va a pasar con las tesis? Y los laboratorios, los informes de laboratorio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, son preguntas de corte retórico en este momento, pero que están dando vueltas en la cabeza nosotros. Bueno, yo no tengo las soluciones, pero podemos vislumbrar caminos. Luego, otro punto que es crítico, por ejemplo, sesgos en los datos que sustentan la operación de las inteligencias artificiales. Ese dato es crítico. ¿Por qué? Porque la humanidad en su historia toda nos ha mostrado que discriminamos en función de un montón de cosas. Color de piel, orientación sexual, gustos, subgrupos, música, subculturas me refiero, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú no tienes los gustos musicales que yo, en fin, en mis tiempos no escuchábamos reggaetón, escuchábamos a Vivaldi, a Diablo. Deberíamos excluir entonces a la gente que no oye música clásica. En fin, la humanidad, la cultura dominante, siempre ha aplicado alguna naturaleza de sesgo
para producir alguna discriminación. Y típicamente las culturas dominantes deciden si esas cosas que andan en 2 pies, que algunos visten tocados con plumas, tienen o no alma, cuando llegaron los europeos acá a América. Y miraban a nuestros pueblos originarios y dijeron, no, mira, en estricto rigor ellos no son muy distintos del caballo o el perro. No tienen derechos. De alguna manera lo resolvimos. Sí, hoy día tienen derechos. Podrían ser sujetos de un segundo o tercer nivel de derecho, pero tienen derecho. Después, los negros. Mira, esos sujetos que andan también en 2 pies. Parecen humanos, pero no estoy seguro que tengan alma. Otra vez, Martin Luther King, 1950, no estamos muy lejos del tiempo, se instituyó que tenían derechos. Listo. Hoy día estamos en la misma posición, pero respecto de la comunidad diversa. Y la cultura dominante decidiendo si ese grupo de personas tiene o no derechos a casarse, a heredar, a adoptar. En fin, lo vamos a resolver. El futuro que viene serán aquellos humanos puros que no tienen un chip puesto en su cuerpo los que dictarán de si esos restos de personas que a lo mejor tienen un implante de clóquea para poder oír o de retina para poder ver son sujetos de derecho. Diablo. Y las inteligencias artificiales aprenden lo que los humanos hacemos. No llegará el momento respecto de los sesgos en los datos. De hecho, ya hay mucha literatura que reporta que, por ejemplo, para el momento de contratar, las inteligencias artificiales entrenadas discriminan por género. Se contratan más hombres. Entonces ya el futuro nos irá a invertir esta situación en donde eventualmente los seres cibernéticos lleguen a dominar el mundo y como aprendieron del humano digan, esos sujetos que están ahí de carne y hueso no tienen derecho a existir. Son el problema para solucionar los problemas del mundo. En fin, digo, las inteligencias aprenden de nosotros y ahí está la idea de los sesgos. Lo planteo para que quede el debate en el futuro. Después, por ejemplo, privacidad y seguridad de los datos de las personas. Como les digo, cada vez que ustedes navegan por Internet, hay una inteligencia artificial estudiando tanto los patrones de clic como las cosas a las cuales permanecen más tiempo con la vista fija. No sé si ustedes están enterados que, por ejemplo, la inteligencia artificial está incorporada en los teléfonos de hace rato. Como por ejemplo cuando le digo, ok Google, cuéntame un chiste. ¿Cuál es la vocación artística preferida de la vaca? La música. Dicho esto, la inteligencia artificial está disponible. Cuando yo hablo de la privacidad de los datos, no sé si ustedes notaron que no apreté una tecla. Simplemente una palabra clave para activar un asistente. En estricto rigor, me está escuchando todo el rato. Me está oyendo. Y discrimina mis voces de las voces de ustedes. ¿Bien? Las computadoras, patrones de búsqueda, entregamos información. Cuando decíamos personalización del consumo, es por esto mismo que estoy hablando. Cuando digo privacidad de los datos, ¿han notado ustedes que las televisores inteligentes, el control remoto tiene un micrófono que los oye? Y que ustedes pueden por mando de voz decir, enciéndete, apágate, búscame los Simpsons, etc. Dicho todo eso, la privacidad de los datos es crítica. Y todo esto va de la mano con la primera de las cuestiones. Falta de comprensión de cómo opera la inteligencia artificial. Tenemos que atender ese desafío. Después dice, por ejemplo, vuelve al punto anterior. El último de los grandes desafíos de la educación superior es a nosotros, autocríticos, ¿no? Resistencia al cambio en las formas de enseñar y de evaluar. Y me voy a apurar un poco porque ya me han marcado que me quedan 5 minutos. Por ejemplo, recordarán ustedes el gran desafío, o más bien dicho, el debate que se armó de si incorporamos o no incorporamos las calculadoras en las clases de matemáticas. Bueno, creo que lo hemos superado. Pero ahora estamos todavía debatiendo si incorporamos el teléfono en las clases. Y ya nos pilló la inteligencia artificial. O sea, todavía no lo hemos resuelto. Y la gente sigue diciendo, deje su teléfono ahí afuerita, en una cajita de zapatos, etcétera, antes de entrar a la clase. Y no lo hemos incorporado. Naturalmente hay avances en la materia, pero no lo hemos resuelto. Y ya nos pilló otra tecnología. Y o sea, todavía no entramos ni siquiera a pensar si la incorporamos o no. Por eso digo que hay que ir un poco más rápido. Y nos va a apoyar la tecnología en este sentido. Ahora sí,
Después, por ejemplo, tenemos, entrando en materia, nos va a llevar a las siguientes tensiones. Por ejemplo, las formas de enseñar, cambian las formas de enseñar y evaluar. Nos va a implicar a nosotros alfabetizarnos y alfabetizar en inteligencia artificial, y en las tecnologías en sentido amplio, ¿bien? Pero en particular en inteligencia artificial. ¿Cómo operan? ¿Sobre qué datos operan? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los puntos débiles? En fin. Otra, por ejemplo, nos va a demandar mejorar las competencias básicas en ciencia, tecnología, matemática y lenguaje. O sea, estoy hablando de cuestiones ultra elementales. Y esto me lleva a pensar en las brechas de acceso. O sea, ¿cuántos lugares, visto en nuestra realidad particular de Chilito Lindo, y traído mucho más a la realidad local, así de los santiaguinos que creemos que somos Chile, las comunas de menores ingresos tienen brechas notorias y que se notó en pandemia. ¿Bien? Respecto de la conectividad. Por mucho que las instituciones les pasaran computador y conexión a internet, no llegan las señales de teléfono porque las empresas no ponen las antenas. Y el cable o la fibra óptica no llega porque las camionetas no se arriesgan a instalar en los postes de una población en medio de una población conflictiva. No, brechas, brechas, brechas. Por tanto, nos va a generar un importante problema eso. Y finalmente, el uso ético de las tecnologías en el contexto escolar, sin lugar a dudas. Por ejemplo, todo esto en materia de propiedad intelectual. ¿Fui yo el autor o en fin? ¿Bien? Entre otras cosas. Aquí menciono rápidamente que la UNESCO, como organización mundial, ya está apuntando un poco con proyectos de incorporación de la inteligencia artificial en la educación. ¿Bien? Esto lo puse así rápidamente, y fíjense que las tareas están en 3 puntos críticos. Aprender con la IA, o sea, con la inteligencia artificial, aprender sobre las inteligencias artificiales, y prepararse para la inteligencia artificial. Esos son los 3 puntos críticos que nos dice deberíamos abordar si queremos incorporar la IA en la educación. ¿Bien? Paso rápido. Y aquí vengo un poco a tensionar la historia. Stephen Hawking, ustedes lo conocerán, famoso personaje científico naturalmente, pero hoy día un rockstar de la ciencia. Naturalmente ustedes ya saben que está en otro mundo. Según él, en una noticia de la BBC decía, la inteligencia artificial augura el fin de la humanidad. Vislumbro 3 posibles futuros. La siguiente cosa. 3 posibles futuros. Hoy día, la banda central, mantener las cosas como están. Los humanos dominando las máquinas. ¿Bien? Las máquinas al servicio de los humanos, asistentes. ChatGPT, escríbeme la introducción para la conferencia X. Lo hago al servicio del humano. Vislumbro otro posible futuro, el de la parte superior. Las máquinas dominando a los hombres. Matrix, tenemos un ejemplo claro. Terminator, tenemos otro ejemplo claro. La ciencia ficción y el anime me da mucho material por lo demás. Y tenemos la tercera vía, o la tercera opción, en la parte baja de las 3 que hay aquí. Una hibridación entre hombres y máquinas. Ghost in the Shell. Mala la versión de Hollywood, excelente el anime de los años 89, si no recuerdo. Filosofía de la mente, muchas cuestiones críticas están metidas en ese anime. Y Blade Runner también es otra versión de hibridaciones hombres-máquinas con las tensiones propias de la sociedad, donde la única diferencia entre un hombre y una máquina, entre un cyborg, ¿a qué viene esto? Entre un cyborg o un droide, es que unos tienen un ombligo y el otro no. Es la única diferencia que vislumbra en el futuro entre hibridaciones hombres y máquinas. Un cyborg, para que manejemos el concepto, es un hombre-máquina, un humano-máquina. ¿Bien? Y un droide es una máquina-humano. La única diferencia entre ambos es que unos tienen un ombligo y el otro no. En otras palabras, unos nacen de otros humanos y otros son eventualmente obtenidos en un laboratorio. En un laboratorio. En fin. Y con esto quisiera ya ir cerrando. Nada más hacerle notar cuál es el presente. En este momento tenemos, por ejemplo, la primera imagen, implante para recuperar audición. Tenemos ojos para recuperar visión, ojos artificiales. Tenemos implantes de retina. En otras palabras, la idea de la hibridación hombres-máquinas ha ido al presente. Un clic más. Y hoy día ya existe un cyborg. El primer ciudadano cyborg del mundo. Sujeto daltónico, se incorporó a partir de la corteza visual un determinado sensor, una camarita, y ahora ve en infrarrojo hasta el ultravioleta. Amplió las posibilidades y hoy día es un artista visual. Pinta con unos colores, yo soy daltónico,
que no logro... Dicho todo eso, quisiera cerrar ya esto y decir, hasta aquí llego parcialmente. No me quise adentrar en temas técnicos porque me sugirieron que no lo hiciera, pero si lo desean, nos metemos en temas más técnicos. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Jonathan. Creo que quedamos todos súper listos para el debate. Vamos con nuestro tercer invitado, el profesor Pablo Rojas Castro, quien es profesor de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, magíster en Informática Educativa por la Universidad de Chile, magíster en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Ciencias de la Educación por esta misma casa de estudios. Por una década estuvo liderando el Centro de Formación Virtual de nuestra universidad y actualmente es académico del Departamento de Educación Diferencial de la UNCE. La temática del doctor Rojas son los desafíos y oportunidades pedagógico-curriculares que supone la masificación de herramientas de inteligencia artificial en educación superior. Una vez asimilado el asombro que provocan las inteligencias artificiales por sus capacidades, emerge el reconocimiento de cómo abordar estas en el aula. En este sentido, el doctor Rojas aportará perspectivas teóricas y curriculares para enriquecer la discusión. Le indicamos cuando queden 5 minutos. Bueno, primero saludar a los presentes, ya sea en la cámara, ¿cierto?, de quienes están acá, agradecer su presencia, porque es muy valioso para nosotros, para la comunidad educativa, y para enriquecer la discusión necesaria con respecto al tema de la inteligencia artificial. Por favor, profesor. A mí me gustaría hacer un alto y bajar un poco a una puesta en común, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a entender? ¿Qué es lo que se entiende habitualmente por inteligencia artificial? ¿Ya? De ahí yo traje una definición digamos, de los teóricos del área, donde dice que efectivamente, ¿qué vamos a entender por inteligencia artificial? Estos sistemas informáticos que pueden realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, tales como aprendizaje, razonamiento, resolución de problemas, ¿cierto?, entre otras muchas tareas, ¿ya? Eso es lo que vamos a entender por inteligencia artificial. Hoy en día el gran cambio, la profundización tiene que ver con que justamente estas inteligencias artificiales, sobre todo estos chatbots, aprendieron a leer contexto. Entonces, efectivamente, sobre todo la lectura de texto, las instrucciones, pueden descifrar, ¿cierto?, otros elementos que para nosotros son altamente simbólicos en las tareas que se incorporan. Entonces, yo creo que esa es la última irrupción o revolución que nosotros estamos asombrados y estamos tratando de asimilar, ¿verdad? Brevemente, la historia de la inteligencia artificial, esto saqué de un blog señero que es Microciervos en Internet, es antigua, ¿ya? O sea, desde Turing en adelante, de la década del 50, que hay distintos avances, como les comento, en tema de inteligencia artificial. Esta es una publicación del año 2019, entonces no incorpora los últimos avances que tienen que ver con estos sistemas GPT, que son estos modelos de lenguaje natural que están preentrenados, que permiten, ¿cierto?, como les digo, descifrar y entender y procesar lenguaje natural, ¿ya? Entonces, como pueden ver, y como lo dijo muy bien, ¿cierto?, y profesor Jonathan, efectivamente la inteligencia artificial hace rato que está con nosotros, pero como no tenía esa cercanía que tiene que ver con la palabra, efectivamente para nosotros era muy ajeno, ¿verdad? Pero para quienes están en el área, por ejemplo, no sé, la inteligencia artificial de la IBM, Watson, hace rato que podía, por ejemplo, procesar datos, uno podía hacerle preguntas con otra interfaz distinta de ahora, pero ya existía un poco esa tecnología, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa ahora? Por favor, profesor. Tiene que ver con la masificación, y ahí es donde viene el que hacemos todo, porque ya dejó de ser casi como de élite, y efectivamente cualquier persona, un chico en cualquier población que tenga celular, y sabemos que el tema del celular no es algo que esté, no hay una brecha en términos de celulares, porque el celular es la inmensa y abrumadora mayoría de todos los hogares del país, podemos decir todos, desde el más modesto hasta el más pudiente. Entonces ahí por lo menos en términos de brecha digital, si hay brecha en tablet, en computador, en acceso a internet, por supuesto, pero por lo menos en celular no hay indicios que la brecha es mucho menor.
Es poco parecido a lo que sucedía en nuestro país con las radios. O sea, hubo un momento que se calculaba que había por lo menos 3 veces la población de Chile en cantidad de radios. ¿Ya? Así que un poco lo mismo. Para quienes, ¿cierto?, tienen un poco más de experiencia, vamos a decir de años, que tienen un poco más de experiencia, puede ver cuántas radios había en la casa, ¿cierto? Muchas radios. ¿Ves? Entonces, pasa un poco lo mismo con este tema de los celulares. Entonces, ¿qué pasó? Que emergen estos sistemas informáticos, ¿cierto?, de que son modelos de lenguaje natural, y ahí por eso el GPT, de aquí yo aprendí inglés en Argentina, así que me van a perdonar la pronunciación, que es porteña, ¿no? ¿Cierto? Que es Generative Pre-Training Transformer Tree, ¿cierto? Esos son los famosos GPT. Entonces, como sistemas GPT, digamos, que son modelos de lenguaje natural. ¿Ya? Va por ahí el asunto. Entonces, ¿cuál es la gracia del famoso GPT-3? Que se entrenó con muchísimos datos. ¿Ya? Hay que pensar que, por ejemplo, estos son modelos predictivos. Entonces, por ejemplo, si ustedes por bajar un poco al lenguaje común, se entrenaba esto, por ejemplo, no sé, complete la oración. Entonces, teníamos que dar que los modelos fueran capaces de completar la oración adecuadamente. ¿Ya? Por vulgarizar un poco la... ¿ya? No es que me esté acordando un personaje televisivo. Entonces, por favor, profesor, aquí un listado, no sé, eso lo que ven ahí, un listado que es grandote, son distintos sistemas, modelos de lenguaje natural que están disponibles para su uso comercial o para su uso, para que gente que sepa, puede acceder a ellos digamos, y entrenarlos y hacer su propio sistema para, no sé, algún dispositivo en la casa, lo que se le ocurra. ¿Ya? Entonces, un poco ya le había puesto, ¿cierto?, la pelota en el piso, profesor, en términos de que hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial. No tenemos esta imagen de esta gran mente, lo más cercano es, ¿cierto?, Skynet con Terminator. En los 80 había otra película que era Colossus versus una inteligencia artificial soviética, pero siempre esta idea como de una gran inteligencia. No, la materialización de esta pesadilla o de este sueño de la humanidad se ha hecho a través de aplicaciones. A través de aplicaciones con un eminente perfil comercial. Eso está aquí. Ustedes revisan, hay más de 100 aplicaciones de inteligencia artificial que hacen de todo. Desde lo que a nosotros nos afecta, hacer presentación, por ejemplo, usted dice, ya que una presentación de un tema, pone la palabra y genera 10, 15 diapositivas, que te haga resúmenes de las reuniones de Zoom, que te haga resúmenes de los videos de YouTube, que para poder componer música. Las primeras que se masificaron fueron que generara imágenes, a propósito del taller del más rato, del DALL-E, que genera imágenes a partir de instrucciones. Entonces, te fijas, hay muchísimo. ¿Ya? Adelante, por favor, profesor. ¿Qué es lo que ha sucedido con las IA? Y ahí es donde, a propósito de lo que conversábamos, ¿cierto? Yo a rato, profesor, me dan ganas de tirarme al suelo y llorar en posición fetal con tanto escenario apocalíptico con respecto a lo que sucedía, con que no escuchaban, con que... O sea, yo de repente hablo por teléfono escondido porque tengo miedo que otras personas me escuchen, que no voy a decir quién. O sea, y es terrible porque no hay cómo evitarlo. O sea, es una pesadilla como paranoica, casi, profesor, entrar en eso. Así que mejor no pensar, ¿cierto? Es mejor abandonarse y no pensar. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Y uno ve y se alimenta esto en redes sociales, en la prensa, como que estamos en esta política de tener asustada a la población, de tenerlo. ¿Qué se dice de la inteligencia artificial? Que es mala, que nos vamos, que es terrible, ¿cierto? Sale Chomsky diciendo que el sistema de inteligencia artificial no sirve para nada, que el otro dice que hay un peligro inminente, o sea, terrible. Pasamos del COVID a la inteligencia artificial y no lo dimos ni cuenta, ¿cierto? Es terrible. Entonces, adelante, por favor, profesor. Yo les propongo una pausa en esa vorágine. Y les voy a hacer un ejercicio que es propio, ¿cierto?, de la academia, que vamos a reposar un poquito. Voy a leer pausadamente, lo mejor que pueda, espero que me salga bien, un texto de Platón, que es el Fedro. ¿Ya? El Fedro de Platón, en donde está dialogando, por supuesto, Sócrates con Fedro, ¿cierto? Algo se llama así el diálogo, ¿ya? En donde lo pone una situación, ¿ya? Y dice, perdón de cara, estoy reteniendo, ¿ya? Y dice... Pues bien,
escuché que en la región de Naucratis, en Egipto, vivió uno de los antiguos dioses de allá, al que está consagrado el pájaro que llaman Iris. Y el nombre de la avenida misma es Teut. Tot, para los esotéricos y esotéricas que pueden haber, ¿ya? Vamos, Teut. Este fue el primero que descubrió los números. Miren, el dios el cálculo, la geometría y la astronomía, además del juego de damas, los dados y sobre todo las letras. Es muy sabido que el mundo antiguo en Egipto fue el que aportó muchísimas cosas, ¿cierto?, de ese tipo. Me perdí, perdón. Por ese entonces, era el rey de todo Egipto, Tammuz, otro personaje importante, que no vamos a decir nada, que residía en la gran ciudad del Alto Egipto que los griegos llamaban Tebas de Egipto, y cuyo dios es Amón. Teut se presentó al rey y le mostró sus artes y le dijo que había que difundirlas. El dios le empezó a regalar cosas, ¿cierto?, a Tammuz, entre los demás egipcios. Tammuz le preguntó qué utilidad tenía cada uno, y mientras Teut se lo iba explicando, mira, las damas sirven para esto, ¿cierto?, el cálculo, para todo, él elogiaba o criticaba lo que le parecía bien o mal dicho. Se dice que Tammuz le hizo muchas observaciones en uno y otro sentido sobre cada una de las artes, si eran buenas o malas, y sería muy largo de exponerlas. Pero cuando llegaron a la escritura, miren, Teut le dio la escritura a Tammuz. ¿Ya? Cuando llegó a la escritura, adivinen qué dijo el rey. Me perdí. Este conocimiento, oh rey, hará a los egipcios más sabios y más memoriosos. Tanto la memoria como la sabiduría han encontrado remedio. Eso le dijo el dios, perdona, al rey. Pero el rey, ¿cierto?, él respondió, por profesor. Artificiosísimo Teut. Algunos son capaces de dar a luz los instrumentos técnicos y otros de discernir en qué medida serán perjudiciales o provechosos para quienes van a usarlos. Tú, ahora, como eres el padre de la escritura, dices por indulgencia lo contrario a su verdadero efecto. Esto producirá, es decir, la escritura, producirá olvido en las almas de quienes lo aprendan, pues por confiar en la escritura, cambiar el GPT, dejarán de ejercitar su memoria y recordarán de forma externa, por marcas extrañas, y no desde su interior y por sí mismos. No has encontrado entonces un remedio para la memoria, sino para el hecho de recordar. ¿Cierto? La habilidad no está muy presente. Y lo que procuras a tus alumnos no es la verdadera sabiduría, sino su apariencia, pues al convertirse, gracias a ti, echa la culpa, en gente muy informada, sin haber recibido enseñanza, parecerá que saben muchísimas cosas, cuando en realidad, sobre la mayoría de ellas, no saben nada y serán insoportables de tratar, ya que se habrán convertido en sabios aparentes, pero no en sabios. ¿Ves qué tremendo? ¿Qué es lo que moviliza este punto? Altamente interpretable, por supuesto. Que la resistencia al cambio, la resistencia a la innovación es algo que nos ha acompañado desde el origen de nuestra cultura, ¿cierto? Absolutamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como dice ahí, está la resistencia al cambio versus digamos, la adaptación vía apropiación. Y aquí yo ya me abuso y lanzo otro aforismo, esta vez del estoicismo, donde dice que hay un aforismo estoico que dice que para sobrevivir a las estaciones debes cambiar con ellas. Así de simple. Aquí estamos en ciencia, así que no sé si decirlo, pero por ejemplo el tema de si hay una ley de evolución, 5, ya estoy en los primeros 2 minutos. Hay que adaptarse, ¿cierto? El que en la naturaleza quien se adaptó fue quien sobrevivió, ¿ya? ¿De ganas está bien? ¿Sí? Ya, muchas gracias. Ok. ¿Qué podemos esperar? Bueno, y aquí es donde viene el tema de que nosotros estamos, ¿cierto?, como educadores y educadoras, ya sea, ¿cierto?, ahí a la instancia hay profesores de colegio, directores, rectores, también por ahí se nos interpela desde la formación inicial docente, desde el contacto con los estudiantes, desde la docencia universitaria, da lo mismo, ¿cierto? Y en el fondo estamos interpelados aquí, a reaccionar como tal. ¿Qué significa eso? Que la comunidad está esperando a ver cómo reaccionamos. Está esperando a ver cómo reaccionamos. Nuestros estudiantes están esperando a ver cómo reaccionamos.
Entonces, no inmovilizamos, no, ¿qué hacemos? No nos detenemos por lo que, o nos adaptamos y damos nuestra propia versión de esta, que en el fondo, como para bajarle, le dije yo, para mundanizarlas, estas aplicaciones que hacen ciertas operaciones. ¿Ya? Entonces, por favor, profesor, rápidamente aquí, desde la aproximación curricular, hace rato que nosotros trabajamos con modelos de integración curricular de tecnología, ¿ya? Y donde yo no voy a hacer porque es mucho más extenso esto, pero sí voy a poner, que les pido que pongan atención en poco en lo que está al lado, ¿cierto? Que el uso de la tecnología tiene distintas aproximaciones. ¿Ya? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la disciplina, de acuerdo al interés y de acuerdo a la necesidad. Es decir, por ejemplo, algún chico en algún lugar socialmente deprimido que está imbuido en música urbana, que suena muy fuerte para algunos, que está preocupado de hacer rimas, de hacer música, hacer letras, ¿para qué usar la inteligencia artificial? Para generar letras, para hacer su propia versión. Si ustedes van a la base de datos, a la, no sé, WOS, van a ver que, por ejemplo, las principales publicaciones, las más numerosas, están en el área de medicina, no en educación, referido, por ejemplo, a radiología. Hay una cantidad de publicaciones de radiología. ¿Por qué? Porque ahí hay una apropiación, en el fondo, de poder leer mejor y dar mejores diagnósticos. Porque ¿quién entiende una radiografía? ¿Ustedes han visto una radiografía de su pulmón? Uno ve que tiene 3 tumores de inmediato cuando... O sea, para el ojo común no se puede interpretar. ¿Ya? Bueno, parece que los médicos también se equivocan. Puede ser. ¿Ya? Entonces, no estamos obligados a hacer lo mismo. Y eso es súper importante. 2 minutos. 2 minutos. No estamos obligados a hacer lo mismo. Y eso es un poco lo que quiero decir. ¿Ya? El desafío es no mirar para el lado necesariamente qué hace, por ejemplo, el profesor en ciencia, qué hace sino en mi área. En mi área, y de ahí partir la exploración, la vinculación y la asociación. ¿Ya? No estamos obligados, porque nosotros no vemos los mismos contenidos, la misma habilidad, y la tecnología tiene que, ¿cuál es el propósito de eso? Tiene que venir a enriquecer los procesos. ¿Ya? Exactamente, entonces pongámoslas como en su lugar. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la experiencia, la inteligencia artificial no puede... Bueno, me voy a apurar porque ya estoy contra el tiempo. Otro elemento que yo les traía, profesor, avance, por favor, tenía que ver con que... avance, por favor, profesor. Tenía que ver que en el estudio de educación superior, a propósito de la masificación, se estableció hace rato ya una tradición que lleva más de 40 años, que los estudiantes en educación superior tienen, también por supuesto en los otros niveles, tienen 3 aproximaciones a su aprendizaje, ¿ya? Que es superficial, profunda y estratégica. Eso no quiere decir que el estudiante sea superficial, otro estudiante sea profundo y otro sea estratégico, no. Que en relación a determinados factores predictivos, y por eso que está el modelo anterior, ¿cierto? El modelo de predicción, a sus gustos, a sus aptitudes. Si, por ejemplo, el modelo, por ejemplo, en el enfoque superficial, lo único que quiere es aprobar, de pronto está mal ubicado el creditaje de la asignatura, de las actividades curriculares, y está tan sobrecargado el estudiante que no tiene tiempo para profundizar, solamente para sobrevivir. Entonces muchas veces no depende ni siquiera del estudiante. ¿Ya? Entonces, adelante, por favor, profesor, porque ya me estoy poniendo nervioso, más nervioso que con la apocalipsis de la... Entonces, ¿cómo pueden tributar? Y aquí es muy interesante, porque es tan flexible la herramienta que tributan para todo. Entonces, efectivamente, para alguien que enfoca superficialmente, por supuesto que le va a ayudar a hacer productos de manera rápida, fácil, y eso está claro, lo va a poder hacer, y va a resultar hasta bien, bonito. Pero lo interesante es que también para quien quiera enfocar de manera profunda, o quien pueda enfocar de manera profunda su proceso, también lo va a ayudar mucho, ¿cierto? A poder expandir y hacer mejores exploraciones, ¿cierto? Utilizando todos estos insumos que el otro grupo va a utilizar para sobrevivir, para expandir su proceso, ¿ya? Por ejemplo, pedirle que haga lluvia de ideas a la máquina, pero esto resumen no para copiarlo, sino para poder tener más información procesada. O sea que hay no sé cuántos millones de publicaciones que hay y se hablan de las bellas durmientes, porque hay publicaciones en no sé qué lugar donde nadie la ha descubierto que están ahí, que son valiosísimas. Entonces se habla ya que con estos lectores de inteligencia artificial se van a poder descubrir estas bellas durmientes que están ahí, estos papers maravillosos que nadie ha descubierto. Por ejemplo, ¿ya? Ejercicio, o sea, la inteligencia artificial para alguien que está aprendiendo matemáticas, el cuadrado de binomio, lo que sea, es un compañero incansable
para decirle, oye, explícame cómo se hace paso a paso, explícame como si fuese un niño de 10 años, cómo resolver el cuadrado binomio, dame 5 ejercicios, ahora ya, resuélveme el primero paso a paso y explícame dame la solución. Es decir, tiene un gran potencial. ¿Ya? Para los estratégicos, por supuesto, para ayudar a resolver una agenda, los estratégicos son los que están centrados en poder llevar un buen proceso, ¿cierto? Que no los pille la máquina, dicho coloquialmente. Entonces, apoyo en organizaciones, en corrección, oye, corrígeme por favor esta redacción para poder seguir aprendiendo, no sé, y un gran, etcétera. Está mirando feo el profesor, así que ya me creo que estoy... Okay. Y para finalizar un poco, si me quedan harto, corta, para finalizar, el avance que fue el profesor, también en la conversación, o sea, que el uso en la formación excede con mucho la inteligencia, lo excede mucho. ¿Ya? Y aquí donde, por ejemplo, como dice ahí, la inteligencia artificial no llega a lo que son, por ejemplo, el desarrollo de las famosas habilidades blandas que tenemos. Yo le pregunté a la inteligencia artificial cuál es la habilidad blanda y me salió un listado que yo está incompleto, pero me sirvió para profundizar en cuál era el listado de habilidades blandas. Después me di cuenta que, por ejemplo, la resiliencia también era parte de la habilidad blanda que tiene una tenida. En fin, tolerancia a la frustración, apropiación y dominios de contenido, la actitudes, ¿cierto? Tantas veces cosas que nos cuesta que estamos tan frenados por nuestras propias actitudes, somos prisioneros de nosotras, de nosotros mismos. Y para qué decir el tema de la brecha ética, si la brecha ética es lo que nos tiene... O sea, y aquí una gran discusión, es un seminario aparte el tema de la brecha ética, como, por ejemplo, la humanidad no ha cambiado nada hace 5.000 años, o sea, el valor de la vida en algún lugar es el mismo que tenía hace 5.000 años porque es parte del planeta. Todavía existen formas de esclavitud más novedosas, pero sigue existiendo lo mismo, abusos, ¿para qué decir? O sea, no, la humanidad tiene estas maravillas, tiene un planeta colonizado por robots, pero en la parte ética somos los mismos que hace... Y no hay luces de cuándo esto vaya a cambiar. No hay visto para nada. Para nada. Eso, profesor, solamente avance para ver qué nos perdimos. Avance, por favor, profesor, porque hasta aquí nomás, lo voy a dejar. Los tips para... atrás, los tips para usar, digamos, incorporar. Antes, ¿cierto, profesor, por favor? La anterior. La anterior, gracias. Después, por supuesto, que le pregunté también a la máquina, que decía cuáles son los tips para usar el chat GPT. Bueno, y un poco la conversación, ¿cierto?, giraba en torno a aquello. Y vaya a la última, por favor, profesor. Eso. Bueno, para seguir a la actividad que es debate, pero primero, antes de seguir, le vamos a dar un aplauso a Fabiana, a Pablo, yo. Vamos a medir el tiempo de esta manera. Son 12:46 y tenemos que interactuar de forma híbrida. Por lo tanto, voy a mediar en ese sentido las preguntas físicas. El profesor Reyes va a interactuar con las preguntas que están por Zoom. Vamos a ir una y una, ¿ya? Les pido entonces que puedan levantar la mano si desean plantear la pregunta. Les cedo el turno. Carlos nos va a apoyar ahí con el micrófono, ¿ya? Comenzamos entonces la sesión y me indican, es importante que indiquen para quién está dirigida la pregunta. Se cede la palabra. Ahí atrás tenemos la palabra. Hola. Mi pregunta está dirigida, yo creo que en conjunto a los tres, porque se han dedicado a áreas bastante puntuales cada uno. Yo creo que estamos súper atrasados como sistema educacional ante este tipo de problemáticas. No vamos a llegar como... A ver, empecé hace 4 años a desarrollar un proyecto de realidad virtual destinado a reducir la brecha en educación astronómica y física en el país. El problema está en que la gente no puede pagar realidad virtual donde está la brecha. Sucede que a través de todos estos años que llevo trabajando me he dado cuenta de que si bien están los recursos, no se implementan adecuadamente, porque en primer lugar los docentes no tenemos las herramientas para hacerlo,
y los estudiantes no saben cómo conectar con sus docentes. A partir de esto, me fijé también que los teléfonos, o sea, hay un montón de estudiantes que no desayunan, pero sí están con su celular. Entonces, ese tipo de herramientas nos permiten acercarlos a conocimientos mucho más acabados. Yo recuerdo mucho el tema de la calculadora. ¿Cómo vaya a tener calculadora en la prueba si nunca vaya a tener una calculadora en el bolsillo cuando la necesites? Y aquí está. Entonces, sucede que siento que el centro de la educación actualmente, en especial porque la tecnología no se va a detener, debiese ser más orientada a ser más humanos, que es el valor que tenemos. La tecnología se especializa en ser tecnología y los seres humanos nos tenemos que especializar en ser humanos. La hibridación de ambos conceptos es lo que nos va a permitir no quedar destruidos por este proceso de revolución, la cuarta revolución industrial, quinta. Entonces, cuarta, gracias, profe. A partir de esto me doy cuenta de que la educación tecnológica está muy al debe también, porque yo puedo como estudiante tener acceso a una inteligencia artificial que me permita hacer todo mi trabajo. Todo mi trabajo, pero ¿qué pasa si no la sé ocupar bien? ¿Qué pasa si no sé entrenarla adecuadamente? También hay un paradigma súper importante que es el hecho de que creemos que las inteligencias artificiales están disponibles para nosotros hace 2 o 3 años, pero resulta, no sé si recuerdan que antes estaban aplicaciones como Réplica. Actualmente hay un montón de aplicaciones para tomarnos fotos. Cuando uno le da permiso a las inteligencias, o sea, a las aplicaciones para que tomen fotos, estas fotos se utilizan para entrenar inteligencias artificiales. Y yo estoy hablando que esto empezó alrededor de 2009-2010. Estos permisos que obtienen las aplicaciones para los datos es lo que ha permitido que la inteligencia artificial funcione de esta manera. Lo que planteaba el profe Johnny, ¿qué tipo de fotos tomamos? ¿Qué tipo de personas somos? Entonces, es muy importante, si bien recordar que la educación es para hacernos más humanos, ¿cómo podemos reducir esta brecha, finalmente? Eso es como a lo que voy. Finalmente, los estudiantes tienen muchas brechas éticas y tecnológicas. Aunque implementásemos tecnologías en lugares que los necesitan, si no tienen herramientas morales y éticas, no van a llegar a ninguna parte tampoco. Y ese paradigma es súper importante. Quería como consultar si tienen alguna información, como alguna publicación o algo que plantee quizás un poco más de soluciones, porque veo que tenemos muchos problemas en este momento y no hemos llegado a ninguna conclusión. Eso, muchas gracias. Mencionaron directamente al profesor, así que... Gracias. Mira, hoy día, como estamos aquí todos reunidos en torno al debate, el tema es un debate, no hay todavía nada consolidado. Hay estudios particulares, sí, respecto de, por ejemplo, ante la consulta de si elementos éticos que planteen soluciones, o artículos, cosas por el estilo, donde se planteen soluciones a dilemas éticos, no conozco alguno. ¿Bien? No conozco un caso. No quiere decir que no exista. Lo que quiero decir es que yo no conozco un caso. Quizás preguntándole al asistente si es que existe, podríamos llegar a la referencia más rápida. Ventajas, dilemas, siempre van a existir. O sea, digo, por ejemplo, yo los quise traer con el ejercicio de la incorporación de la calculadora en las clases de matemáticas, porque esto fue una cuestión que pasó por los años 50, 60 y 70, y todavía era un debate en los 80. Y a mí, que yo me formé en la básica en los 80, también no uses la calculadora, porque te vas a volver tonto. No vas a saber sumar, restar, multiplicar, dividir, y otras operaciones. Y al parecer sí es cierto, porque hoy día me cuesta multiplicar un par de números simples, pero puedo resolver otros problemas un poco más complejos. Pero dividir una cifra de 5 números por otra de 2 me cuesta un poquito. ¿Bien? Ya. Pero dicho todo eso, el debate todavía está abierto. El impacto en inteligencia artificial es un tema que, si bien es cierto, la inteligencia artificial está metida en la vida diaria de las personas desde hace un buen rato, como ya reportaron acá los colegas, hoy día se ha hecho tan popular que nos hace necesario empezar a discutir el tema e incorporarlo desde la perspectiva que se sugiere, o sea, de la necesidad específica de cada quien incorporar aquellas herramientas que son necesarias para el proceder.
Por ejemplo, aquí hay un tesista mío en este caso, Mauro, estoy olvidando a un tesista. ¿Qué hago si está ChatGPT me va a escribir la tesis de mi estudiante? A cortar, como buen defensa en el fútbol, sale al tiro a la canilla, incorpórala. Mira, esta es la posibilidad. ¿Y qué uso le estamos dando? Si antes le enseñaba a la gente a buscar en N bases de datos, Science Direct, Cielo, Google Académico, etcétera, etcétera, ¿para qué? ¿Para hacer un barrido rápido del estado del arte en un ámbito de estudio particular? Hoy día la cosa es ChatGPT o cualquier asistente Bing. Oye, dime cuál es el estado del arte en la materia tal o cual, y dame las referencias. Entonces, ya no le estoy diciendo que básicamente escríbeme la tesis. Yo creo que nuestra capacidad para mantener la diferencia y la distancia y el control sobre las guías es nosotros estar un paso al frente. Ellos nos proporcionan información para que nuestra cabeza cruja y diga de todo esto efectivamente hay un área vacante, hay que masticar ciertas ideas, hay que seguir por este camino porque, en fin. Yo creo que los asistentes en este sentido nos van a ayudar. Respecto de la pregunta original, de si hay respuestas a los dilemas éticos que se derivan de esto, y aunque los resolvamos, mañana va a surgir otro problema que no hemos identificado. La historia de la humanidad es cíclica en ese sentido. Cuando yo quería poner el tema de que hay culturas dominantes que en su posición de dominancia dicen ellos son dignos de integrarse a esta mesa, ¿o no? Bueno, lo hicimos con un tema, lo superamos, lo hicimos con otro tema, lo superamos, lo hicimos con otro tema, lo superamos, y no va a parar esto porque es la esencia de la humanidad. Así que, de momento no tengo una respuesta. Habría que preguntarle quizás a IAS a ver si es que hay respuestas. Mira, muy breve, solamente comentar que existen demasiadas carencias, por lo menos en nuestro medio. O sea, nosotros tenemos, estamos marcados por las carencias de distinto tipo. Entonces, yo creo que una respuesta no puede haber una respuesta porque tampoco hay un problema que sea homogéneo. Nos hemos constituido una ciudad de guetos, un país de guetos. Entonces cada gueto tiene sus propios problemas, tiene sus propias brechas. Lo que sí es interesante, y por eso es que, para ponerme como más optimista, es que efectivamente cuando aparece Google, democratiza el conocimiento, el acceso a saber. YouTube, ¿cierto? Es algo que alguien quiere aprender algo, puede ir, acceder, y cualquiera, no necesita... Y por eso tipo de los MOOC, de estos cursos abiertos también, sin requisito, efectivamente democratiza eso. Y tengo la impresión, hasta aquí, por lo menos con las dosis de libre uso de la inteligencia artificial, pero todas caducan. El ChatGPT dura 3 meses, 4 meses el uso gratis, el 3. Después caduca, pero bueno, todos tenemos varios correos, así que podemos ir sacando, por lo menos durar un año el uso. Efectivamente va a ayudar a democratizar aún más, pero de acuerdo a estas necesidades. Y como país estamos llenos de carencias, el sistema educativo es fiel reflejo de esas carencias. Basta solamente, y con esto cierro, para ser más incendiario todavía, basta ver, por cierto que lo conversamos con aquí el profesor David Bey, además creo que es de él la frase que voy a utilizar, no mía, aprovecho, por si acaso queda registrado. Es cosa de comparar, por ejemplo, las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, cómo están, y cómo están las universidades estatales. O sea, las brechas que hay a nivel estatal son gigantescas. Sí, hay un aspecto que me parece de suma importancia en la pregunta, que es el visibilizar las brechas. Hemos estado en la mesa, se ha mostrado de distintas maneras esta complejidad, porque de cierta manera hemos hablado de brechas que son de orden político, económico, ético, y brechas también en el sentido de cómo se imagina la pedagogía o la educación de un lado o de otro, suponiendo que fueran dos lados, por decirlo así. Y yo siento que en general este tipo de herramientas, si yo las comprendo como herramientas, ¿sí? Todo el rato efectivamente han ayudado a que
podamos tener una mejor comprensión del mundo que habitamos. Y en ese sentido, yo no me imagino, a diferencia de mucha gente, no me imagino estos escenarios apocalípticos de ficción, digamos, donde somos dominados por, ¿sí? No me imagino ese mundo, ¿sí? Pero sí, como me van a perdonar, pero como se han hecho alusiones aquí a la ciencia ficción y a las películas, al cine en general, yo me imagino otro catástrofe, y que tiene que ver un poco con lo que tú preguntabas, creo, o con el sentido más profundo tal vez de la pregunta, que es la deshumanización, ¿sí? A mí me parecería que esa catástrofe es peor que la otra, ¿sí? que la otra, me refiero a la de las máquinas y todas esas cosas. Entonces yo creo que, por lo menos en el sentido ético, hay toda una discusión que dar en torno a cómo eventualmente alguna de estas herramientas efectivamente consigue lo que promete, que sería acortar las brechas, o al revés. Y en ese sentido tenemos que estar súper atentos. Fíjense que también yo en estos ejercicios que seguramente hemos dado muchos de nosotros en los últimos meses, a propósito de una actividad de clase que tenía con mi curso, le pregunté a ChatGPT respecto de la libertad de enseñanza, del precepto constitucional, en el marco de la discusión que hubo para el proceso constituyente anterior y el que eventualmente se va a dar ahora. Perdón, casi no. Y entonces ChatGPT le pregunté muchas cosas y me fue dando información muy diversa. En algunas fue bastante impreciso y me respondió que no sabía todavía, en algunas cosas concretas que le pregunté, pero me llamó la atención una respuesta. Le pregunté de diversas maneras sobre cómo definía el concepto. Y entonces, siempre que le pregunté de las distintas maneras, puso de relieve una cosa. Dijo que la libertad de enseñanza puede tener restricciones, ¿sí? Porque se refería a la libertad de enseñanza como un principio que está presente en la gran mayoría de los sistemas educativos del mundo, en fin, dijo, pero puede tener restricciones. Y esas restricciones decía que son la tolerancia, la democracia y los derechos de las personas. Esas tres palabras, por ejemplo, no están en las líneas que se escriben actualmente sobre derecho a la educación y libertad de enseñanza en la discusión constitucional. Entonces, un poco lo que quiero decir es que, en ese sentido, por ejemplo, una inteligencia artificial como esa amplía la perspectiva, ¿sí? No la restringe a lo que nosotros habitualmente discutimos en nuestros círculos más cercanos, o lo que los grupos hegemónicos discuten sobre lo que es libertad de enseñanza en Chile en particular. Entonces, pero claro, ahí hay un posicionamiento ético. No puede haber libertad de enseñanza si no hay democracia, si no se respetan los derechos de las personas. Por lo tanto, no es solo una cuestión de resguardar el bien común, ¿ah? y la moral y las buenas costumbres. Va mucho más allá de eso. Entonces, claro, yo cerrando solo creo que el tema, para mí personalmente, tiene que ver con cómo se puede ir deshumanizando la educación y cómo la pedagogía debiera ser una constante lucha en función de ese objetivo no deseado. Sí, voy a formular una pregunta que se dio en el chat de Patricio Astorga. Me permito leer la pregunta. Siento que nos unimos tardíamente a una conversación que ya está en marcha, ocupando una posición en la galería, hacia el fondo y a la derecha. Profesor García, lo puntualiza, me gustaría que se puedan referir también todos. En relación a esto, desde una perspectiva práctica, ¿cuáles serían los 3 primeros pasos o acciones para avanzar en el desafío y la inteligencia artificial y su impacto en la educación superior en el que ya estamos inmersos? Lo felicito por su intervención y por su polar retro Atari.
Gracias por la pregunta. Lo primero, naturalmente, alfabetizar en esta materia, cómo funcionan, cómo operan, sobre qué base de datos, qué posibilidades efectivas tienen de contribuir al área en la cual pretendo desarrollar alguna idea, formar personas, etc. Así que la cuestión, el primer desafío parte por uno mismo. O sea, no tengo que esperar que se ofrezca un curso en alguna institución de educación superior o formal o no formal, etc. Partir por uno mismo, indagando, participando de invitaciones como esta, preguntándole a Google o al buscador de su antojo qué se está diciendo, haciendo, etcétera, en esta materia. Partir por ahí, familiarizarse en los usos, después incorporarlos naturalmente en nuestras rutinas diarias como profesores y profesoras, y bueno, y salir al frente. Pero no quiero ser pesimista, pero siempre vamos a ir pillados. Porque en cuanto empecemos a enterarnos de algo, va a salir algo nuevo que nos va a obligar a actualizarnos. Así que es una cuestión de espíritu, de mantenerse un poco al día. Básicamente creo que por ahí va el asunto, familiarizarse uno mismo y luego incorporarlo en los procesos de enseñanza, sobre todo al interior de la escuela. Eso. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo también estoy de acuerdo con el profesor, pero le añadiría un elemento más. Eso de llegar tarde depende de dónde queramos llegar, ¿sí? Hay un discurso bien constante, por ejemplo, en todo este grupo, obviamente súper interesante, de desarrolladores de tecnología, en fin, que todos nosotros llegamos tarde porque ellos llegan antes, ¿sí? Que llegan tarde los legisladores, que llegan tarde los estados, que llegan tarde los sistemas, todos llegan tarde, menos ellos, por supuesto, que siempre llegan adelante. Sí, probablemente es así, pero también probablemente yo no tengo ni un interés en llegar donde él quiere llegar, ¿sí? Por lo tanto, creo que el camino que nos sugiere el profe, yo lo acojo y lo creo que es el camino, pero seguramente voy a llegar a un lado distinto y me voy a ir más lento porque me interesa ir más lento, definitivamente. Y también lo decía el profesor en su intervención, nosotros tenemos la obligación de pensar esto detenidamente, no con tanta rapidez. Cedemos la palabra. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchas gracias. Partiendo un poco con lo que preguntaba Fabián, efectivamente antes de Google todo Microsoft. Microsoft está en todos los sistemas computacionales de las instituciones públicas, con lo cual en la educación también. Y cuando nosotros enseñamos a ocupar Microsoft, finalmente se genera una idea de mercado cautivo. Los profesores van a la escuela a también aprender Microsoft a sus estudiantes, y finalmente ahí está el tema del regalo, ¿cierto? Te regalan una cuenta porque tú después los sigues promoviendo. Se vende la tecnología desde otros mercados muy lejanos al chileno y nos formamos como usuarios finalmente. Usuarios solamente. Nosotros tenemos que crear una cuenta de usuario, pero nos estamos quedando atrás en la lógica de meternos y crear finalmente. O sea, el celular no lo abras, no abras tu máquina que compraste que es tuya, no la abras porque no es tuya. No puedes hackear una PlayStation tuya, porque si le cargas Nintendo a la PlayStation estás incurriendo en un delito. O sea, tu máquina no es tuya. Nosotros nos venden la tecnología y no es nuestra finalmente. Vemos, bueno, el verano vimos pasar cohetes a la luna. Vemos qué pasa. ¿Nos comprometemos con el desarrollo tecnológico como país? ¿O seguimos siendo usuarios? ¿O finalmente clausuramos la frontera y decimos, ¿sabes qué? Tecnología afuera, nosotros vamos a vivir el estado de bienestar sin tecnología, o empezamos a crear tecnología para que no nos vendan, finalmente. En Cuba se dio un movimiento de desobediencia tecnológica, porque al no tener recursos tecnológicos, finalmente la lavadora la abrieron, sacaron el motor de la lavadora y hicieron un ventilador con la lavadora. Pero la tecnología te lo viene encerrada, entonces... ¿dónde está ahí? ¿Nos seguimos formando usuarios, nosotros profesores, a nuestros estudiantes? ¿O incursionamos en este desarrollo tecnológico teniendo claro para dónde vamos primero? Pregunta si no pueden compartir, por favor, con el equipo. Bueno,
ese es un tema bien interesante, yo creo, porque tiene que ver con cómo el sistema productivo se relaciona con estos desarrollos, finalmente. Y que, como ustedes saben, también es un tema que ha sido de discusión en los últimos años, también, por ejemplo, a propósito de las cuestiones de crisis política, en fin, por qué el país debiera buscar una estrategia de desarrollo distinta a la que tenemos. En la exploración que nosotros hemos hecho, yo creo que lo comentaba con mis compañeros hace una semana atrás seguramente, claro, nos hacíamos la pregunta de qué explicaba que surgieran tanto interés por tener data center, no sé cómo llamarle, pero repositorios de datos e información a nivel global en nuestro país. Yo hice una búsqueda de cuáles son concretamente los que hay en nuestro país y cuáles son los que hay en la región latinoamericana. Entonces hay en Brasil, hay en México, por supuesto, y hay en Colombia y en Chile. ¿Sí? La instalación de este tipo de tecnología, en algunos casos de alto nivel, de alto estándar, no son cualquiera, sino que son con las más altas cualificaciones. Y bueno, y en relación a eso, precisamente esa es actualmente la política digamos, de Hacienda y de Economía en Chile. Esa es la política, es decir, recibir y funcionar, como ellos llaman, como un hub, ¿verdad?, tecnológico a nivel latinoamericano, recibir la tecnología por esa vía, que es bajo la vía de data center. ¿Sí? Y por lo tanto, se supone que mejorar la conectividad y cosas por el estilo. Es decir, con esto quiero decir, y cierro definitivamente que no, pareciera ser que la línea no va precisamente por la estrategia de desarrollar la tecnología, ampliarla, en fin, sino que más bien de ser conexión, depósito, ¿verdad? Y poner las ventajas que tiene el país en función de esa lógica. Entonces me parece que, por lo menos a nivel de sistema de la economía chilena, no iría por ese lado. Ahora, por otro lado, en el caso de nuestra área en particular, que sería la educativa, ¿verdad?, y que es una área más pequeñita, por decirlo así, y los desarrollos que son posibles en esa línea, es interesante porque, siguiendo los ejemplos que comentaban los profesores aquí, yo el otro día hice el siguiente ejercicio. Tengo una cuenta, digamos, que no uso, no soy usuario de Facebook, pero tengo una cuenta para entrar a Facebook. Entonces, lo que hice fue buscar una información sobre empresas de tecnología educativa y hacer me gusta a todas las que encontraba. Entonces me empezaron a aparecer muchas. Como por decirlo así, marqué para que me aparecieran. Y eso, si yo lo miro desde el punto de vista del desarrollo y del crecimiento de esa área, parece interesante. Parece interesante todas las opciones de desarrollo en esa área de tecnología educativa que surgen, especialmente después de la pandemia, el pic de todo ese fenómeno. Ahora, ahí evidentemente uno se pregunta luego cuáles son las consecuencias de todo ese crecimiento y en qué terminan todas esas cosas. Pero bueno, por lo menos en el sentido más macro, lo que yo he pesquisado es que en Chile no precisamente está esa opción, sino que más bien a grandes líneas está la opción de la recepción de datos, mejorar la conectividad, que en general, comparativamente con la región, no es mala, y avanzar en esa línea, pero no en el desarrollo de inteligencias, por decirlo así, a nivel de política estatal. Sí, no, finalmente, profesor, un poco devolverle el emplazamiento. Y porque siempre a la tecnología se le piden cosas que a las otras dimensiones esferas de la realidad o la sociedad no se le piden. Entonces, por ejemplo, si hacemos ese ejercicio de constructivo, brutal, como cultura, como país, ¿qué tenemos que seamos originales, que vayamos liderando, que no seamos consumidores? Absolutamente todo, y no voy a empezar a nombrar porque me parece demasiado hereje, ¿cierto?
lo tenemos, ha venido desde otras culturas y se posiciona aquí, o sea, de manera que, o sea, hasta la religión, la idea está ahí, como hacer más hereje, hasta la religión. Entonces, si usted me pregunta eso, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, esto responde a lo que somos. Es una pregunta de constructiva a nivel sistémico, como sociedad, y la respuesta va a ser como lo hemos hecho siempre, históricamente como país. Que tenemos poquitas cosas, ¿cierto? Que tenemos el pastel de choclo, el tostador, ¿cierto? Lo inventamos nosotros. Lo mal que hablamos, eso sí que es de exportación. Entonces quizás el mal uso, no sé, el uso creativo puede ser una respuesta, va a ser una respuesta, quizás, pero como te digo, yo creo, profesor, que tiene que ver con eso, una pregunta muy profunda, así que felicito, profesor, traspasa, excede con mucho el tema de tecnología porque nos interpela a nosotros como cultura. Bueno, para ir cerrando y respetando los tiempos, perdón, Jonathan, ¿quería intervenir? Sí, termino. Breve, muy breve. Creo que para poder cortar con los lazos de dependencia tenemos que convertirnos en desarrolladores. Porque si no vamos a seguir bailando al ritmo de alguien más. Dicho todo eso, tenemos que dejar de formar usuarios nivel Dios y empezar a desarrollar habilidades de corte cognitivo superior, como por ejemplo creatividad y creación de cosas. Creo que por ahí va un poco el camino. Independiente de lo que digan los dictámenes de la cultura nacional o del Ministerio de Educación, creo que necesitamos abrir las máquinas, entenderlas, meterle mano y crear nuevas cosas a partir de ello. Exportar tecnología y así a lo mejor exportamos cultura. Muchas gracias. Bueno, la organización de la actividad tiene una segunda parte. Hay un taller, el cual comienza a las 1:30 y además hay una actividad de coffee break. El profesor Reyes nos va a indicar dónde. Sí, muchas gracias. Bueno, primero agradecer a los expositores. Les vamos a hacer entrega de una constancia por su participación. Les agradecemos nuevamente. Sí, hay un taller, la segunda parte. Hay una inscripción porque hay aforo. Es en el Leasing, bajando por la escalera hacia la cordillera, el edificio amarillo. Van a ver unos tolditos. Ahí está el coffee para que puedan disfrutar y compartir y seguir discutiendo. Muchas gracias a todos por su asistencia.